Adelante, doctor. Amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es el doctor José Pacheco para Dane Spring Theological University. Les bendigo. Un honor para mí estar en esta hermosa mañana con cada uno de ustedes. Pues antes de comenzar, pues permítame presentarme. Como dijo el doctor Najera, mi nombre es José Pacheco. Tengo un doctorado en administración de empresas y varios estudios adicionales en diferentes áreas, incluyendo psicología, y actualmente pues termino el doctorado en teología con Dayspring University, así que estamos en ese proceso y adicional a eso pues soy pastor general de una iglesia en Puerto Rico que se llama Portal del Cielo en el área de Guaynabo, así que ahí estamos a la orden para servirle. La dinámica del curso, pues la clase no va a ser demasiado extensa. Sí, vamos a coger un break más o menos como a la hora para tomarnos un café o algo así. Luego continuamos hasta que terminemos. Y les invito que lean el libro de la clase. El libro está muy bueno. De verdad que la autora es excelente. El libro me gustó mucho. Así que de ese libro es que vamos a partir, ¿verdad? Para hablar en esta mañana. Van a ver que obviamente vamos a tocar la parte pastoral, pero no es un curso puramente teológico, aunque lo que vamos a hacer es aplicarlo, ¿verdad? A las iglesias y aplicarlo a todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio. Así que si no ven en la presentación textos bíblicos, no se asusten. Es que obviamente el curso, ¿verdad? Es de psicología, es de la entrevista. Así que pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos con el orden establecido, pero no hay problema con que usted prenda el micrófono y usted me pueda interrumpir, hacer preguntas, hacer comentarios. Cualquier aportación es válida, ¿verdad? Así que lo que queremos es todos aprender. Como les dije, soy pastor general de una iglesia y llevo ya 24 años en el ministerio, así que obviamente parte de la dinámica pastoral pues es hacer consejería, y obviamente dentro de las consejerías pues hay una parte muy importante que es lo que llamamos la entrevista, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de la entrevista y vamos a hablarlo, ¿verdad? Enfocado a la entrevista psicodinámica, cuáles son esas entrevistas que nosotros debemos hacer, cómo las debemos hacer, por qué son importantes. Así que, primeramente, pues permítame definir lo que es la entrevista, ¿verdad? A modo de introducción, ¿verdad? Este libro nos recuerda que cada persona, ¿verdad? Que llega a nuestra oficina pastoral o a nuestra oficina o a nuestra casa, ¿verdad? No necesariamente vienen con un problema teológico, sino muchas veces, ¿verdad? Tienen un caso clínico, a veces lo que se necesita es desahogarse. Así que en la entrevista, así a modo general, en la entrevista se define como una conversación planificada y estructurada entre dos o más personas. Así que la entrevista, ¿verdad? No necesariamente es algo psicológico, es una conversación. Por ejemplo, usted puede ir a una entrevista de trabajo, puede ir a una entrevista para saber o tener algún conocimiento de algo. Así que eso lo define, ¿verdad? Y el objetivo, ¿verdad? Es intercambiar información, ideas, opiniones mediante preguntas estratégicas. Ahora, en un mundo donde nosotros tenemos recuerdos, tenemos emociones, tenemos experiencia, ¿verdad? Que a veces lo ha probado la psicología, no necesariamente se reconocen de manera consciente. La realidad del caso es que puede influenciar silenciosamente nuestra manera de pensar, sentir y relacionarse los unos con los otros, incluyendo con Dios. Así que el propósito, ¿verdad? El objetivo de esta clase hoy es definir los conceptos básicos y su relevancia para nosotros ser, ¿verdad? Bueno, tener una herramienta adicional como pastor, como consejeros, como líderes, etcétera. Así que en ese sentido, definimos la entrevista psicodinámica. La entrevista psicodinámica no es una conversación común, sino que es un espacio para explorar motivaciones ocultas, heridas no resueltas,
patrones de relación que se repiten. En otras palabras, hay heridas, yo le llamo capítulos en la vida del ser humano sin cerrar, heridas del pasado, situaciones que no hemos resuelto. Por ejemplo, una persona que venga a usted o a mí, ¿verdad? Con un problema de divorcio, un problema de maltrato, un problema de violación, que a veces las personas no lo han exteriorizado y esas heridas están ahí. Y obviamente, por más que oremos y obviamente sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ayuda y es el que sana, pero hay conversaciones que definitivamente sacan eso a la luz. Así que el objetivo de este taller es aprender a ser acompañantes donde nos vamos a ayudar a iluminar esas zonas oscuras, integrando obviamente la psicodinámica y la fe. Cuando hablamos de psicodinámica, ¿verdad? Estamos hablando de la psicología. Así que fíjense en que cita clave en el libro, está en la página 3. Me gustó mucho esa frase que dice que la psicodinámica enriquecidas por las aportaciones de Freud, John, Klein, Winnicott y otros pensadores, ofrecen un marco flexible que permite atender la dimensión emocional como lo espiritual del ser humano. Estas personas que les acabo de mencionar no necesariamente fueron psicólogos cristianos. Por ejemplo, Sigmund Freud, ¿verdad? Es un reconocido psicólogo a nivel mundial, donde él escribió varios libros, varias teorías de la psicología y obviamente se usan a nivel moderno. Así que el origen de esa entrevista está en esas personas. Número uno, Sigmund Freud se reconoce como el pionero, o sea, fue como el primero que desarrolló el psicoanálisis para tratar síntomas psicológicos. Él utilizó técnicas libres de asociación e interpretación de sueños. Así que Sigmund Freud, fíjense que no estamos hablando de un pastor, no estamos hablando de un evangelista, estamos hablando de un psicólogo que se dedicó a estudiar la psicología del ser humano. Luego de Sigmund Freud surgieron otros autores bastante famosos, hay muchos más, pero los más famosos fueron esos que mencioné. Por ejemplo, en el caso de Jung, Jung estudió o trató de estudiar el inconsciente colectivo. En el caso de Klein, él entendió que era importante estudiar las relaciones tempranas. Y en el caso del psicólogo Winnicott, estudió el entorno facilitador. Así que ese enfoque ellos lo trataron de volver más flexible, porque el psicoanálisis que hizo Sigmund Freud es un psicoanálisis profundo, complejo, donde requieren unas técnicas, unos estudios, ¿verdad? A nivel de Freud. Así que en ese sentido, la entrevista psicodinámica, como le dije, no es una conversación común, sino es un puente hacia el territorio invisible del alma. Es un espacio cuidadosamente construido para explorar motivaciones ocultas, esas heridas y esos patrones relacionales que condicionan la vida presente. El libro en la página 2, lo pueden después buscar, dice que la vida humana está tejida de historias visibles y de hilos ocultos. Cada persona carga consigo recuerdos, emociones, experiencias que, aunque no siempre se reconocen de manera consciente, influyen silenciosamente en su manera de pensar, sentir y relacionarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues miren, hay personas que usted puede tener un carácter difícil, puede tener un carácter malo, puede ser una persona que se enoja, puede ser una persona inclusive, vamos a ir un poco más profundo, maltratante, ¿verdad? Y de momento nosotros pensamos que, o pudiéramos pensar que es un demonio, pudiéramos pensar que es algo espiritual, cuando realmente es cosas que le han pasado en el pasado, en su vida de niño muchas veces. Por ejemplo, una persona que maltrata en su hogar, cuando usted lo entrevista, pudiera salir a la luz que su infancia fue una infancia maltratante. Por ejemplo, ayer precisamente estaba hablando con una persona, estábamos haciendo precisamente una entrevista en algo que nos habíamos dado cuenta y descubrimos que el problema real de su matrimonio era que su esposo había tenido una infancia difícil. Su papá lo maltrataba, había sido abandonado por su mamá y eso, ¿verdad? Pudimos identificar
que parte del problema que tenía el esposo, de su carácter, de su violencia, venía a raíz de esa crianza que habían sentido. Ahora, este tipo de entrevista no es una entrevista de 2 o 3 minutos. Estas entrevistas muchas veces conllevan muchas secciones para poder ir descubriendo cómo ese pensar, esa relación, esa forma de relacionarse con los demás es producto de ese pasado. Así que hay una relevancia para nosotros en el ministerio. ¿Por qué? Porque este enfoque no es solo clínico, no es para los psicólogos nada más, sino hay una función profundamente pastoral, donde nos permite integrar la dimensión emocional, espiritual, acompañando a las personas en su totalidad, en mente, corazón y alma. Por ejemplo, no, una de las cosas que nosotros como pastores hacemos es acompañar a las personas en el momento del dolor. En el momento, por ejemplo, de una pérdida a nivel que se murió, falleció. Y muchas personas en el momento no lloran. En el momento se hacen los fuertes porque piensan que su esposo o que su familia, sus hermanos, etcétera, están sufriendo y ellos son las personas que tienen que tener, entre comillas, la fortaleza. Y de momento, 2 o 3 días después, 2 o 3 semanas después, empiezan a tener una depresión, empiezan a tener conflictos de lloro, etcétera. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenían que exteriorizar ese dolor, no lo exteriorizaron. De momento llega esa persona a nuestra oficina y usted obviamente, aparte de orar por la persona, usted debe entrevistarla, debe hacer, ¿verdad? Lo que hacemos con los hermanos en este tipo de situación, de hacerle preguntas, etcétera, que lo vamos a estar viendo en los próximos minutos. Así que para entender esto, debemos entender algo básico que son los fundamentos inconscientes, transferencia y contratransferencia, y eso también lo toca el libro. En el caso del inconsciente, en la página 7 del libro, la autora establece lo siguiente: Freud, que es el psicólogo, ¿verdad? Yo creo que más famoso, llamó a esa parte oculta como inconsciente. La describe como el lugar donde se guardan los recuerdos dolorosos, deseos reprimidos, experiencias que la persona no logran reconocer. Por ejemplo, un ejemplo práctico: una persona reacciona con miedo en situaciones sin entender por qué. Al explorar, se descubre que está vinculado a experiencias pasadas fuera de la memoria consciente. Yo le voy a dar un ejemplo práctico mío personal. Yo recuerdo que de niño yo tuve mucho tiempo, muchos años, donde a mí la oscuridad y las puertas cerradas me causaban miedo. Cuando digo puertas cerradas, era, por ejemplo, en mi niñez yo recuerdo que yo no me bañaba en el baño con la puerta cerrada porque empezaba a llorar. Yo no podía tener la puerta de mi cuarto cerrada porque me daba miedo. Luego, con el pasar del tiempo, me acordé porque uno de los amigos míos me lo recordaron, que en mi niñez, como a eso de los 5 años, jugando en un equipo de pelota, unos niños me encejaron en un baño oscuro, encejaron el baño con candado y yo no podía salir. Y eso obviamente me traumatizó a tal punto de que por años, durante hasta mi adolescencia, cada vez que yo me encejaba en un baño, inclusive hasta en los ascensores, me daba miedo. Así que fíjense que eso estaba en el inconsciente hasta que alguien lo sacó a flote y yo tuve que reconocer que el punto de partida de ese miedo, de ese dolor, era por esa experiencia. Así que eso usted y yo lo podemos aplicar, ¿verdad? En diferentes maneras cuando hacemos las entrevistas. No necesariamente, como le dije, no todo lo que parece espiritual es espiritual. A veces las personas tienen un trauma que usted y yo tenemos que atender y para eso también Dios nos llamó. Así que el otro es el inconsciente, ¿verdad? Esta es la continuación. No todo lo que pensamos o sentimos está disponible de manera consciente y eso está probado científicamente. Por ejemplo, alguien reacciona con miedo, desconfianza, sin entender el por qué. Cuando exploramos su historia, ¿verdad? Nos descubrimos que esa reacción está vinculada a experiencias pasadas.
Muchas veces, por ejemplo, nos ha pasado, y esto también es de, ¿verdad? Nos pasa yo creo que a todos, hemos escuchado a personas cristianas que creen en Dios, que sabemos que Dios está con ellos, dice, mira, yo no sé por qué no puedo confiar en Dios como un padre. No sé si a usted le ha tocado, pero le va a tocar en algún momento, donde la persona, cada vez que usted menciona a Dios como padre, le duele. Y cuando usted empieza a entrevistar, se da cuenta que el modelo que esa persona tiene de padre es un padre maltratante, es un padre ausente. Por lo tanto, cuando le mencionamos que Dios es nuestro padre, relacionan ese evento de su niñez con que si Dios es un padre y Dios entonces es padre como el que yo tenía, pues entonces yo no puedo confiar en Dios porque mi padre me abandonó. Por lo tanto, si mi padre me abandonó, y Dios es mi padre, pues entonces Dios me puede abandonar. Así que fíjense que estos son análisis que el ser humano hace de manera inconsciente. Muchas veces no lo hace con mala intención, tampoco lo hace porque no confían en Dios, sino porque en su consciente guardan recuerdos de ese padre terrenal, donde ese padre fue distante, donde fue abusivo, donde tal vez hizo cosas que no debía. Así que eso, ¿verdad? Es una aplicación pastoral que pudiéramos entender. El otro es la transferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia, en la página 7 y 8 del libro, lo describe como el entrevistado, ¿verdad? La persona que usted está entrevistando proyecta al entrevistador, que es usted, sentimientos y actitudes que originalmente pertenecen a figuras importantes de su vida. Por ejemplo, como padres, maestros, líderes espirituales. ¿Cuántos, por ejemplo, hemos tenido experiencias buenas y experiencias malas con líderes del pasado, ¿verdad? Cuando digo líderes, pastores del pasado, líderes familiares, inclusive líderes tal vez políticos en nuestros países, etcétera, ¿verdad? Así que ese tipo de transferencia puede ser positiva. Cuando hablo de positiva, es confianza y afecto. Negativa, cuando uno siente rechazo o resistencia. Erótica, cuando hablo de erótica, ¿verdad? No estamos hablando de la parte sexual, sino erótica es atracción, ¿verdad? Se sienten atraídos. Tipo de transferencia idealizada, ¿verdad? Yo ideo cuál es la figura perfecta y protectora. Por ejemplo, cuál es el concepto que usted tiene de pastor. Por ejemplo, usted puede visualizar un pastor como la persona perfecta, como que la persona que no falla, como que la persona va a estar ahí con usted 24 horas, 7 días, y ese es su ideal. Pero la pregunta es, ¿esa es la realidad? Pues miren, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el pastor tiene debilidades, el pastor no es perfecto, el pastor puede fallar, el pastor también se entristece, también se emociona, etcétera. También está la transferencia ambivalente, que es la mezcla de afecto y hostilidad. Así que en otras palabras, la transferencia es cuando el paciente se proyecta, ¿verdad? Sentimientos y actitudes de esas figuras importantes. Por ejemplo, una aplicación pastoral, una aplicación pastoral es cuando el paciente puede proyectar en el consejero su imagen de Dios. Por ejemplo, cómo ese paciente o ese hermano proyecta a Dios. Pues miren, ese hermano puede proyectar a Dios, por ejemplo, como un juez, por ejemplo, como un padre, puede ser un juez severo, puede ser un padre distante, puede ser amigo cercano. Así que fíjense que el ejemplo del libro que da en la página 9 y en la página 10 establece lo siguiente. Un entrevistado que siempre busca aprobación. Por ejemplo, yo tengo personas que conozco dentro de la iglesia, dentro del ministerio, donde los ponemos a dar una clase o una predicación y lo primero que pregunta después que termina es, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo hice mal? Obviamente ese tipo de preguntas puede ir en dos direcciones. Una, si lo estoy haciendo bien o mal porque quiero mejorar, ¿verdad? Yo siempre que predico o cuando doy una clase le pregunto a mi esposa
cómo estuvo el mensaje. No para que me valide, en el caso mío, es para ver en qué yo puedo mejorar para la próxima vez. Pero fíjense en que en el caso de nosotros acá, en una entrevista, ese lo estoy haciendo bien, puede estar reviviendo una relación, por ejemplo, con un padre que era exigente. Vivimos en un hogar, por ejemplo, donde mi papá, ¿verdad? Eso es un ejemplo general, no mío, donde tal vez el padre era demasiado estricto, era militar, tenía que hacer las cosas de esa manera, porque si no estaba mal, era demasiado exigente. Así que esa persona creció en todo momento como que todo era perfeccionado, tenía que ser perfecto. Por lo tanto, cuando llega a la vida adulta, se casa, llega a la iglesia y empieza en una entrevista con usted a estar haciéndole esa pregunta, pero realmente lo estoy haciendo bien como esposo, lo estoy haciendo bien como padre, lo estoy haciendo bien como cristiano, lo estoy haciendo bien. Y usted dice, pero ¿y por qué esa persona me pregunta siempre lo mismo? Bueno, pues hay que verificar qué pasó en su pasado, donde ese lo estoy haciendo bien fue provocado por una persona tal vez importante en su vida, donde siempre lo estaba criticando. Eso puede pasar en las escuelas, con un maestro, con un director de escuela, con un pastor, etcétera, ¿verdad? Así que fíjense que en la página 10 me gustó mucho esta frase del libro de la autora, donde dice, en el ámbito pastoral, la transferencia adquiere un matiz especial. Puede transferir al consejero la imagen que tiene de Dios, verlo como juez severo, verlo como padre distante o simplemente como amigo cercano. Eso es lo que establece, ¿verdad? El libro, eso es lo que establece el autor, la autora, porque obviamente todo el tiempo nosotros como pastores lo podemos identificar de esa manera. Hasta ahí algún comentario, alguna duda, pregunta, pueden hablar. ¿Alguien que quiera abundar en algo? Buenos días, Buenos días, Dios la bendiga. Dios lo bendiga. Bueno, hasta ahorita me está pareciendo muy interesante por lo de la clase y sí es muy cierto porque hay muchas personas que a veces no entendemos y ahorita con todo lo que ha platicado siento como que se está abriendo así un poco el panorama. Sí hay personas que pues se acercan, ¿no? Y nos preguntan y eso de lo del perfeccionamiento también y lo estoy haciendo bien y a veces sí te preguntas tú, pues sí lo estás haciendo bien, pero ¿a poco necesitas como una aprobación para seguir haciéndolo? Y siento que está, hasta ahorita va muy interesante, muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Consulta, pastor. Ah, Dios la bendiga. Con Saludos. respecto a la situación de la transferencia ambivalente, eh, cómo manejar cómo manejar la consejería o el trato con la persona. ¿A qué se refiere? Disculpe, ¿me puede dar Cuando algún la ejemplo? persona tiene esta transferencia, cómo manejar el trato con ella. Bueno, lo primero obviamente es que hay que ser empático con la persona, ¿verdad? A veces tenemos que ponernos en el lugar de esa persona que está proyectando una situación que vivió en el pasado, que vivió, y de hecho, excelente pregunta, que vivió, ¿verdad? En su niñez, ¿verdad? A veces nosotros como pastores pensamos que simplemente podemos resolver el asunto con un te entiendo nada más. Pero la realidad del caso es que cuando la persona hace ese tipo de transferencia, usted se va a dar cuenta de que la persona no ha cerrado capítulos en su vida, no ha cerrado historias en su vida. Hay momentos donde la persona simplemente no ha perdonado. Y todo eso son, ¿verdad? Son situaciones que nosotros como ministros, como pastores, como psicólogos, como consejeros, tenemos que estar atentos de que esa persona realmente lo que está buscando es ayuda, pero la persona tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, el hecho de que mi papá, ¿verdad? Esto es un ejemplo general, no fue mi caso, pero por ejemplo, en el caso de que una persona haya sido maltratada, pues eso no justifica que se va a convertir en un maltratador, ¿verdad? Pues la persona tiene que tomar la decisión de que mi papá, yo vi toda mi vida que mi papá me maltrataba o que mi papá maltrataba a mi mamá. Pero eso no quiere decir
que porque yo lo vi, porque eso fue lo que yo vi, eso fue lo que me enseñaron, eso es lo correcto. Así que hay que llevar a la persona a que hay que tomar decisiones y obviamente llevarlo a través de la palabra de Dios, que es la parte más importante. Es ahí donde entramos, ¿verdad? En cómo nosotros le enseñamos a la persona lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos enseña en todos los temas. Y la psicología está dentro de la Biblia, ¿verdad? Y la consejería está dentro de la Biblia. Así que en ese sentido, cómo yo atiendo a una persona que se proyecta, ¿verdad? Que proyecta eso. Pues mira, es llevándolos a tomar una decisión, por ejemplo, ¿por qué Dios es bueno si mi padre es malo? Ese es uno de los argumentos que yo escucho muchas veces. Si Dios es bueno, mi papá fue malo, ¿cómo yo puedo ver un Dios bueno cuando el modelo que yo vi de mi papá es malo? Pues mire, eso es una decisión que yo tengo que darle la oportunidad a demostrar a que Dios se encargue de demostrarle cuán bueno es Él. Aunque mi papá haya sido malo, mi Dios es bueno y sigue siendo mi padre, ¿verdad? Así que ese tipo de transferencia. Obviamente, por ejemplo, el caso teológico que da el libro de, por ejemplo, el juez severo o un padre distante, yo puedo ver a mi papá como que es algo distante porque nunca estuvo conmigo, nunca fue a un juego de baloncesto, nunca fue a un juego de pelota, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios es distante, Dios está cerca de nosotros. Así que es enseñarle a la persona a que tiene que cambiar, ir cambiando el switch en la mente de cómo yo transfiero y cómo yo digo, bueno, mi papá fue malo, pero ese no es el reflejo que yo tengo de Dios. No sé si con eso contesto su pregunta. Sí, solamente probablemente, en el caso, como ejemplo, ¿no? Muchos nos justificamos al ampararnos en mi padre fue así y es por eso yo soy así. ¿Sería una justificación? O aparte, bueno, la transparencia es cierto, ¿no? Pero algunos se justifican para no cambiar. Ah, claro, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente, porque hay Ah, ok, personas que ok, ok. realmente no quieren cambiar, porque a veces el cambiar es más difícil porque hay que aceptar que estoy cometiendo un error. Y el ser humano no le gusta aceptar los errores, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la cárcel a predicar. Mucha gente en la cárcel, usted habla con ellos, fueron culpables de X delitos y ellos nunca lo aceptan. Siempre hay una justificación. No, yo hice este delito porque esto, por ejemplo, yo me he encontrado con gente en la cárcel, especialmente con jóvenes, que me dicen, no, yo robaba porque en mi casa no había comida, por ejemplo. Bueno, puede ser justificado, bueno, todo va a depender, pero el robar es un delito. Por lo tanto, la persona nunca va a aceptar que cometió algo mal, porque hay una justificación que aparentemente pudiera ser válida. Así que la parte más difícil de esto es cómo nosotros llevamos a la persona que es un ser humano, que es cristiano, que conoce a Dios o que no conoce a Dios, porque van a llegar a nuestras oficinas personas que no son cristianas y que los vamos a tener que atender. ¿Cómo nosotros los llevamos a que el primer paso es admitir que yo estoy cometiendo un error? Que el hecho de que mi papá me lo haya enseñado así no quiere decir que está bien. Y ahí llevarlo a través de la palabra, que es lo que dice la escritura con respecto a eso. ¿Estamos claros, verdad? Lo otro importante es lo que se llama la contratransferencia. ¿Qué es la contratransferencia? Son las reacciones emocionales del entrevistador frente al entrevistado. Ahora vamos al reto. ¿Cuál es ese reto? El reto es el mío. Yo soy el que estoy entrevistando y la persona me trae un tema que a mí me duele por las acciones que sean. Somos seres humanos, no somos perfectos. Y hay cosas que nosotros hemos vivido que a lo mejor están escondidos ahí. Y de momento usted atiende a una persona, por ejemplo, que empieza a hablarle de su vida pasada, del maltrato. Y yo sufrí maltrato. ¿Y cómo yo reacciono? Pues miren, hay formas de manifestación. Número uno, está la simpatía excesiva. Hay personas, psicólogos, psiquiatras, consejeros, que ponen una simpatía demasiado y empiezan y los abrazan, empiezan a llorar con ellos, eh, les afecta lo que la otra persona le está contando sin una explicación. Número dos, el rechazo inexplicable.
lo que la persona me está contando a mí me hace un recuerdo duro a mí que estoy entrevistando, que soy el pastor, y lo que hago es que lo rechazo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Esto pasa, puede pasar mucho o puede pasar. Usted está atendiendo un caballero o una dama, cualquiera de las dos, y usted en su pasado sufrió, por ejemplo, infidelidad, y usted fue la víctima. Ahora usted está atendiendo a la persona que le está confesando a usted que es la persona infiel. Y usted de momento, ¿verdad? De manera inexplicable, de manera inconsciente, usted empieza a rechazarlo. ¿Por qué? Porque usted como entrevistador, usted es un ser humano, usted tiene sentimientos y usted empieza ese recuerdo de que a usted le fueron infiel, pero la persona que usted está entrevistando no es la víctima, es la persona que lo causó. O sea que usted lo que hace es que se transfiere a que esa persona es la persona que me hizo daño a mí. Y eso es lo que se llama, ¿verdad? Contratransferencia. Lo otro, sobreprotección, ¿verdad? A veces sobreprotegemos y obviamente hay situaciones donde nos van a hacer, nos van a irritar, nos van a poner tristes, nos van a poner molestos, ¿verdad? Y cómo nosotros eso que estamos sintiendo, cómo nosotros lo echamos a un lado, ¿verdad? Para que la persona que usted está atendiendo no pierda la confianza que tiene en usted. Imagínense que usted la persona le está contando algo de cómo se siente porque le fue infiel a su esposa o a su esposo y usted fue víctima en el pasado de eso y cómo usted empieza a rechazarlo y la persona se da cuenta porque las personas nosotros nos damos cuenta cuando nosotros estamos hablando con un amigo, nosotros nos damos cuenta si eso que usted le está diciendo le está molestando, le está hiriendo, no le incomoda, ¿verdad? Y hay muchos tipos de reacción. Está la reacción de la cara, está la reacción de las manos, hay muchos tipos, ¿verdad? De reacción. Así que obviamente son reacciones emocionales del entrevistador hacia el paciente. Es una herramienta diagnóstica si se maneja, ¿verdad? Con autoconocimiento. Eh, Obviamente le di varios ejemplos, pero por ejemplo, el libro establece este ejemplo: un entrevistador con una madre sobreprotectora puede sentir impulso de cuidar en exceso al entrevistado. Al reconocerlo, puede usarlo como pista diagnóstica en lugar de repetir el patrón. Una analogía pedagógica: la contratransferencia es como un termómetro emocional, marca la temperatura de la relación, pero no debe confundirse con la enfermedad en sí. En el libro, en la página 12, hay un ejemplo también donde dice: un consejero que creció en un ambiente eclesiástico muy estricto puede reaccionar con dureza frente a un entrevistado que expresa dudas de fe. Miren, hay personas que crecieron, hay pastores que crecieron en iglesias donde, vamos a decirlo de esta manera para que usted me entienda, todo era pecado o todo es pecado. De momento viene una persona a decirle a usted: mire, usted sabe que yo estoy dudando de mi fe. ¿Por qué? Bueno, porque lloré por mi mamá que se estaba muriendo y Dios no la sanó. Y yo estoy dudando si realmente, pues, ¿qué hace el entrevistador? Como creció en un ambiente tan y tan estricto, puede reaccionar diciéndole: usted se va a ir para el infierno, usted, yo creo que usted tiene que volverse a arrepentir, etcétera, ¿verdad? Son algunas cosas que nosotros, ¿verdad? Hemos visto y que son casos de la vida real. Así que la clave, el primero, es reconocerla para no reforzar la culpa, sino transformarla en empatía. Y usted, ¿verdad? Como una actividad breve, usted lo que puede hacer es, ¿verdad? Por ejemplo, compartir una situación donde haya sentido una fuerte reacción emocional, sea positiva o negativa, hacia alguien que acompañaba y cómo pudo haber sido esa contratransferencia. Les pregunto, ¿hay alguno que ha vivido una situación similar a la que hemos compartido? ¿Alguien que quiera hablar? Que haya dicho: mira, yo creo que a mí me pasó en la iglesia cuando vi esto. ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia? Rapidito.
Sí, justamente, maestro, yo tuve ese caso de infidelidad en mi vida y me tocó una persona que me pedía consejería, en la misma situación. Pero a Dios gracias pude tomar control de mis emociones en ese momento y pedir ayuda al Espíritu Santo porque yo estaba en un proceso también de sanidad. Y a mí me había costado mucho perdonar al que fue mi esposo. En el tiempo que tuve esta entrevista, tenía poco tiempo yo de estar saliendo ya de esa situación, de haber podido perdonar. Pero cuando ella me hablaba, como que venía esas imágenes nuevamente de mi situación a mi mente y trataba de que no fuera así, pero creo que ella se dio cuenta. Entonces le dije la verdad, le dije, mira, yo he pasado peor situación quizás que la tuya, pero recibí la ayuda de Dios. Y dije la verdad, estoy en un proceso de sanidad, acabo de poder perdonar hace poco tiempo a ese hombre, me ha costado casi 3 años, fue así un proceso muy duro, pero si yo obtuve victoria hoy, porque tú me haces recordar, pero ya no hay ese dolor en mi corazón tan fuerte, sí hay un recuerdo inevitable, pero no hay un dolor. Tú puedes, tú también vas a poder hacerlo y un día estarás en mi situación aconsejando a alguien que también podrá decirle tú que sí se puede con Dios, que Dios sana toda herida, que Dios se encarga de poder restaurar este dolor y convertirlo en un amor, en un perdón, ¿no? Y gracias a Dios ella escuchó, terminó muy bien la entrevista, nos abrazamos, nos bendijimos ambas y actualmente somos amigas porque seguimos en contacto. Y siempre eh, hay una conversación bonita y a esa situación quedó como un recuerdo, pero sí lo pude experimentar en ese momento, ¿no? No, y le agradezco, ¿verdad? Su historia, porque ya ustedes ven que son cosas que pasan en la vida real, que nos pueden pasar a todos. Todos en algún momento. Recuérdense, cuando usted entrevista a una persona, usted no sabe con qué va a venir la persona. Usted no sabe con qué historia, ¿verdad? Recuérdense que esto no es una entrevista de trabajo, que ya usted tiene un bosquejo de preguntas, qué es lo que usted le va a decir con respecto a una posición. Esto es algo que puede surgir de momento, ¿verdad? Y le agradezco a la hermana por compartirlo porque lo trabajó muy bien, ¿verdad? Pero fíjense que el primer paso, y eso ayuda mucho, ¿verdad? Tal vez el que yo pueda abrir también mi corazón con esa persona y decirle, mira, yo pasé por esto también ayuda a la persona a decir, bueno, si a la persona que yo le estoy contando le pasó y lo sobrepasó, pues obviamente, ¿verdad? Pues como dijo la hermana, pues obviamente usted puede también. Y a lo mejor con la experiencia que uno tiene, pues le da las herramientas, ¿verdad? Que en ese momento nosotros utilizamos. Así que fíjense en que fundamentos de la entrevista psicodinámica, esto tiene unos fundamentos. Número uno, ¿verdad? Es un método de exploración psicológica que busca comprender personas internas, procesos internos en particular, aquellos que pertenecen o permanecen fuera de la conciencia. Esa es la definición. Dentro de la entrevista, ¿verdad? Pues ya esto lo acabamos de discutir, lo que fue Sigmund Freud, lo que fue Carl Jung, Melanie Klein y Donald Winnicott. Y obviamente, fíjense que hay una diferencia entre cada modelo. Y voy a tocar esto brevemente. En el caso del modelo conductual, cognitivo-conductual, así es que se llama, se centra en pensamientos emocionales y conducta. Busca cambios rápidos y observables. Identifica pensamiento distorsionado. Ese es el modelo cognitivo-conductual. El otro modelo está el modelo humanista, es el énfasis en la capacidad de crecimiento. En otras palabras, es aquellos que el modelo que dice que usted puede lograrlo, que usted tiene que crecer, que usted se puede autorrealizar, tiene empatía y aceptación incondicional y confía en que el entrevistado va a encontrar sus propias respuestas. El modelo psicodinámico explora causas profundas, conecta pasado con presente, analiza conflictos internos ocultos y busca comprensión profunda. En el caso de nosotros, en el contexto pastoral, el cognitivo conductual se puede aplicar cuando se maneja pensamientos negativos con herramientas concretas. El humanista, ¿verdad? Fortalecer el sentido del valor de la persona, de la dignidad humana,
que obviamente cuánto usted vale. Por ejemplo, una persona que tiene una autoestima bien bajita, que piensa que no vale nada, que piensa en su interior que no sirve, pues cómo nosotros podemos lograr fortalecer ese sentido de autoestima. Y el psicodinámico, ¿verdad? Comprender cómo esas heridas pasadas influyen en nuestra vida espiritual. Así que fases de la entrevista, dentro de esas fases, número uno está la preparación. Y esto es importante. Usted como entrevistador, a menos que sea una emergencia, usted se va a preparar. ¿Cómo usted se va a preparar? Pues mire, lo primero es, obviamente, usted va a orar y le va a pedir a Dios sabiduría. Número dos, usted va a buscar un espacio que sea adecuado, que sea algo, un lugar físico donde usted pueda sentarse con la persona, donde haya confidencialidad. Eso también se le llama espacios seguros, donde usted, ¿verdad? Donde la persona que usted va a entrevistar tiene ese espacio donde se puede desahogar, donde puede llorar, donde si tiene que gritar y grita, etcétera. Así que usted se prepara buscando ese lugar. Luego, en el inicio, usted tiene ese ambiente seguro. Luego, en el desarrollo, la exploración de narrativa, emociones, conflictos, hacer preguntas concretas, buscar la manera de hacer preguntas de seguimiento. Y obviamente el cierre de la entrevista, usted hace un resumen de lo que la persona le dijo para que la persona sepa que usted lo escuchó, que usted estuvo ahí dentro de la conversación. Y obviamente al final, pues una orientación, ¿verdad? Donde usted pues puede orientar a la persona en el caso de que, por ejemplo, la persona necesite buscar orientación sobre algo legal, orientación, por ejemplo, una entrevista puede ser porque están buscando orientación sobre qué vamos a estudiar en la universidad o cuál es mi rumbo a nivel ministerial, etcétera. También el ambiente debe ser tranquilo. Obviamente, tener expectativas claras. La cuestión en el desarrollo es importante el tiempo, que la persona no se sienta, obviamente no es que usted va a abrir la puerta a que vamos a estar aquí 10 horas. Bueno, hay casos que a lo mejor, pero usted tiene que pensar que vamos a tener un tiempo sin prisa, ¿verdad? Usted no ponga una entrevista, pues mire, esto va a ser 15 minutos, cuando a lo mejor la persona necesita 2 horas, ¿verdad? Eso es importante. Eh, También la actitud acogedora, es importante el tono de la voz, el tono de la postura, en la forma en que a veces nos sentamos, en la manera en que a veces miramos, observamos. Y obviamente usted como entrevistador, usted va a establecer límites claros. ¿Cuáles son esos límites claros? Número uno, importante, la confidencialidad. Usted como pastor, usted tiene que ser confidencial. En el momento en que usted como líder, como entrevistador, como consejero, como lo que usted es, usted pierde la confidencialidad, usted perdió la confianza de esa persona. Por lo tanto, la confidencialidad es bien importante, excepto en casos dramáticos. Hay cosas que usted tiene que romper la confidencialidad. Por ejemplo, el caso más clásico es que la persona en la entrevista le dijo que iba a matar a alguien. Usted, hay una confidencialidad, usted tiene que recurrir a las autoridades pertinentes. Si la persona dice que se va a matar, que se va a suicidar, usted tiene que tomar acción de manera rápida. Pero aparte de eso, o que la persona le vaya a decir, mira, yo voy a matar a mi esposa, a un hijo, lo que sea, usted tiene que salir corriendo y romper la confidencialidad. Pero si no, la confidencialidad es demasiado importante. Así que la estructura, ¿verdad? De esa entrevista, ¿cómo es la estructura? Número uno, la preparación como cimiento. La preparación de la entrevista psicodinámica constituye el cimiento sobre el cual se construye todo proceso. Esto está en la página 22. El entrevistador como instrumento. Usted, ¿verdad? Es en sí mismo
el principal instrumento de trabajo. Si usted es mecánico, usted tiene unas herramientas que usted va a usar para arreglar el motor del carro. Si usted es ingeniero, usted va a tener los planos. Pero el entrevistador, la única herramienta que tiene es usted. Obviamente usted tiene la Biblia, usted tiene la oración, pero realmente es usted. Así que igual que un músico afina su instrumento, el entrevistador necesita afinar mente, alma, o sea, mente, alma y corazón. Usted está seguro, ¿verdad?, de que usted está listo para esa entrevista. También está lo que se llama la neutralidad benevolente. En la página 22 y 23 del libro dice, importante, el entrevistador no juzga, no impone su opinión, pero tampoco muestra distancia o frialdad. Es una neutralidad que se acompaña de calidez. Usted como entrevistador, la persona le está confesando algo y usted le va a decir qué mal lo hizo, qué mal qué mal lo hiciste. Usted no debió haber hecho eso. Usted tiene que mantenerse neutral. Así que, por ejemplo, un ejemplo pastoral, por ejemplo, recibir al consultante con una taza de café, una consulta serena y cuéntame cómo te sientes, cómo estás hoy. Y obviamente en ese momento usted está hablando y usted está abriendo la puerta a que la persona se sienta confiada, se sienta relajada y pueda tener una experiencia donde pueda abrir su corazón y pueda abrir lo que tiene en su mente. También la neutralidad se acompaña con calidez como quien observa con respeto y ofrece un espacio seguro para que el otro se exprese. Eso está en la página 22 y 23. Fíjense en que no es frialdad emocional, tampoco es distancia absoluta, tampoco es indiferencia. Es equilibrio entre observación y calidez, es con un espacio sin juicio y es una presencia atenta y respetuosa. Importante, mire, si usted está en una entrevista, usted elimine el celular de su escritorio. ¿Por qué? Porque usted no sabe si mientras usted está entrevistando a esa persona le entra una llamada, le entre un mensaje de texto. Cuando usted está en una entrevista como esta, usted tiene que quitar todo lo que pueda causar distracción. Usted tiene que mostrar respeto. Si usted sacó una hora para esa persona, usted tiene que sacar. Imagínese que usted va al médico y a usted lo van a operar y el cirujano está operándolo a usted y tiene el celular en la mano. Imagínense cómo usted se sentiría si a usted lo están operando, le entra una llamada al doctor y el doctor deja de operarlo para contestar la llamada. Pues exactamente lo mismo. Fíjense que es importante, ¿verdad?, mostrarnos de manera respetuosa. Dentro de esto está también la síntesis y esperanza. ¿Qué es la síntesis? Resumir los temas principales, devolver, ¿verdad?, y compartir observaciones con respeto y la orientación, que es señalar posibles caminos, no recetas. En la página 42 me gustó mucho, ¿verdad?, la frase que dice, el cierre debe transmitir esperanza y contención. Es como terminar una jornada difícil con un gesto de apoyo, ¿verdad? Me gustó mucho esa frase. También tenemos también la técnica de asociación libre, invitar al paciente y expresar todo lo que le pasa por su mente sin censura. No podemos pensar que lo que me está diciendo es una tontería, porque esa tontería o eso que no tiene sentido puede ser algo revelador, ¿verdad? También la exploración de resistencia. Puede usted ver una señal, por ejemplo, silencios incómodos, cambios de tema, racionalizaciones que indican un punto sensible. Así que no debemos confrontar bruscamente, sino señalar con delicadeza. Y la interpretación, ofrecer al paciente una hipótesis que puede iluminar, ¿verdad?, esas conexiones ocultas, debe hacerse en el momento oportuno y con humildad. En el cierre, obviamente, importante, incluir palabras de aliento espiritual, integrando la psicología con la teología. En otras palabras, en ese cierre pastoral,
obviamente usted tiene que mostrar cómo dentro de todo lo que la persona le confesó, le habló, le dijo, entra Dios en la ecuación, porque Dios tiene que ser el centro de la entrevista. Aunque nosotros tengamos conocimientos psicológicos, de psicología, etcétera, la realidad del caso es que Cristo es la solución y Cristo es el centro de todo. Así que eh, también, obviamente, dentro de la estructura de la entrevista, tenemos que tener autoconocimiento del entrevistador. El entrevistador debe reconocer sus propias emociones, heridas, experiencias, porque de lo contrario corre el riesgo de proyectarlas sobre el entrevistado. Así que usted tiene que conocerse a sí mismo, usted tiene que saber qué cosas le duelen, porque usted es un ser humano, usted no es un robot, usted es un ser humano que tiene heridas a lo mejor, que tiene experiencia. Así que, como un espejo empañado, si no se limpia, ¿verdad? Se puede reflejar de manera distorsionada. Les pregunto, bueno, llevamos casi una hora. ¿A qué hora quieren cogerse un breakcito de 10 minutos? En 10 minutos, en 15 minutos, ustedes me dejan saber o quieren que lo sigamos corrido. Alguien que me diga yo. El concepto que usted quiere finalizar, doctor, cuando usted vea que va a brincarse a un tema completamente diferente, ahí podemos tomar un descanso y usted ya continúa con ese otro concepto. Ok, perfecto. Pues seguimos con esto. Dentro de esa estructura de la entrevista, ¿verdad? Es que no quiero como que cansarlos mucho. Está la estructura de la entrevista. Así que vamos a verlo a nivel, por ejemplo, de la dimensión espiritual. En el ámbito de la iglesia, obviamente la oración y el discernimiento y la conciencia de ser un instrumento, acompañamiento, forman parte de esta preparación. Nosotros como entrevistadores cristianos, como pastores, mi consejo, lo primero es que usted empiece con una oración en cada entrevista. Eso abre el espacio para establecer que Dios es el centro de esa entrevista. Hay personas y hay pastores, y lo digo con mucho dolor, de que empezamos las entrevistas sin razón, sin medio, ¿verdad? Y a veces pensamos que tenemos suficiente conocimiento cuando realmente el conocimiento lo tiene el Señor. Número dos, preparación del entrevistado, ¿verdad? Creamos ese ambiente seguro, explicamos el porqué de la entrevista para poder reducir la ansiedad. Mire, hay entrevistas que no necesariamente son provocadas por la persona que usted va a entrevistar. Hay entrevistas que usted va a provocar. Por ejemplo, usted tiene que entrevistar a una persona de la iglesia porque tiene una conducta que usted observó que no era normal. Usted es el que está dando ese primer paso. En el momento en que usted como pastor, como consejero, se le acerca a una persona para esto, la persona puede tener ansiedad. Por ejemplo, yo le voy a dar el caso mío. Hace 20 años atrás, y obviamente esto me lo enseñó la iglesia donde crecí, donde me desarrollé, yo era una persona un poco ansiosa donde en el momento en que el pastor me decía que tenía que hablar conmigo, yo pasaba días sin poder dormir, aunque fuera una tontería. En algún momento dado, los líderes se dieron cuenta y a veces lo hacían a propósito para yo ir bajando esa ansiedad. ¿Qué le quiero decir con esto? Ahora no, ahora usted me dice que tiene que hablar conmigo y ya yo sé esperar y duermo tranquilo, pero hace 20 años atrás el que usted me dijera a mí que tenía que hablar conmigo era algo aterrador, aunque fuera una buena noticia. Así que el reducir esa ansiedad, ¿verdad? Produce que cuando usted va a entrevistar a la persona, esa persona está relax. Así que fíjense que eso también nos ayuda a transmitir confianza y obviamente en cuestión del tiempo, lo mencioné ahorita, pero hay conversaciones que necesitan tiempo para que hayan resultados. A veces estamos apurados, a veces queremos que esto se acabe rápido, tenemos otro compromiso. A veces, por ejemplo, nos ha pasado, usted va a entrevistar a una persona a las 7 de la noche y a las 9 de la noche usted tiene el juego de la televisión que quiere ver, las finales de soccer o lo que sea, y usted está apurado porque quiere que esto se acabe y la persona no se acaba, o usted, ¿verdad? O usted tiene hambre. De momento usted tiene hambre, usted lo que está pensando mientras la persona está hablando con usted, usted está pensando en el steak
o usted está pensando en, no sé, en otra cosa. Así que en ese sentido, pues el tiempo es importante. En el caso del inicio y desarrollo de la entrevista, yo creo que es importante, ¿verdad? Ese primer paso, ¿verdad? El inicio de la entrevista psicodinámica es un momento delicado y decisivo, ¿verdad? Número uno, la actitud del entrevistador. La actitud del entrevistador, el tono sereno, la postura corporal, la mirada que refleja un interés genuino. Si la persona nota que usted lo que la persona le está diciendo no es importante, la mirada lo va a reflejar. Y es triste cuando usted, por ejemplo, usted le está contando a alguien algo y la persona está demostrando que no le interesa lo que usted le está diciendo. Pues eso es una actitud que nosotros como entrevistadores tenemos que tener, ¿verdad? En mente. Número dos, la empatía. En la página 26 del libro, lo hablamos ahorita, ponerse en el lugar del otro, comprender sus emociones sin necesidad de que explique con detalle. En otras palabras, yo te puedo entender, ¿verdad? Comprender su dolor, comprender que está molesto, que la situación que le está contando le dio dolor, etcétera. Preguntas abiertas, por ejemplo, preguntas abiertas iniciales, ¿cómo te sientes hoy? Funciona como llaves para abrir esa puerta. Establecer obviamente los límites claros, especialmente hablamos de la confidencialidad, pero también está el respeto. Yo tengo que respetar a esa persona, aunque yo no esté de acuerdo con la postura. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo personal mío. Una persona, y fue la primera vez hace muchos años, la persona vino donde mí a hablar conmigo y me estableció que la persona era homosexual. Hace 10 12 años atrás, el que una persona homosexual llegara a nuestras congregaciones y se quisiera estar en la congregación no era muy común. Ahora no, ahora es común que la persona llega y obviamente usted con la palabra, el Espíritu Santo es el que cambia a las personas. Yo no tengo el poder para cambiarla, el poder lo tiene el Espíritu Santo. Pues obviamente en medio de esa situación usted tiene que mostrar respeto. Por ejemplo, llega a su iglesia una persona que le dice, yo soy prostituta o yo uso droga o yo he tenido esto, lo otro. Pues usted tiene que mostrar respeto. Así que, por ejemplo, reconocer que la historia incluye experiencias religiosas que serán escuchadas con seriedad, un espacio integral donde lo humano y lo espiritual se puedan entrelazar. En el caso del desarrollo y la exploración profunda, en la página 29 del libro, el desarrollo de la entrevista psicodinámica constituye el corazón del proceso. Y hay tres áreas importantes, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con la autora. Número uno, está la narrativa. ¿Cuál es esa narrativa? Las historias que cuenta la persona sobre sí, sobre lo que le está pasando. Número dos, formas de organizar la experiencia. Miren, hay personas que empiezan a hablar de una cosa, brinca a otra, no tiene los pensamientos claros en un orden establecido. Usted tiene que, ¿verdad?, escuchar y saber, espérate, me empezó hablando del hijo y de momento me brincó hablando del pastor y de momento me brincó y empezó a hablar del otro, del esposo, ¿verdad? Cómo usted, ¿verdad?, organiza, ayuda a organizar los pensamientos de esa persona, porque la persona puede estar herida con el hijo, pero el problema es que el esposo, el problema es que el padre y no tiene una organización. Así que fíjense que esto nos ayuda a revelar patrones de identidad. Número dos, las emociones señalan que guían el proceso, se manifiestan en lágrimas, silencios, cambio de tono y como, ¿verdad? Es como interpretar una música. A veces las lágrimas demuestran dolor, a veces las lágrimas también demuestran alegría. Usted puede lograr de alegría, por ejemplo, cuando usted logre graduarse de la universidad, de Spring University, posiblemente cuando usted esté graduándose, usted empieza a llorar de la emoción. Eso no es tristeza, es que el ser humano también llora porque está contento, ¿verdad? Hay mujeres que cuando se van a casar, en la boda empiezan a llorar. O los padres de la novia empiezan a llorar, ¿verdad? Porque están contentos, porque vieron a su hijo casarse. Por ejemplo, el día que las mujeres tienen a luz sus hijos, posiblemente algunas lloran,
A veces lloran de dolor, pero lloran por la emoción de que obviamente tuvieron a su bebé, ¿verdad? Y obviamente conflictos internos que parecen disfrazados. El mejor ejemplo, ¿verdad? Lo da el libro, que es como si fuera un iceberg de hielo, donde la parte de arriba del iceberg es lo que usted ve, pero debajo realmente es lo que está, lo grande. A veces vemos la persona una conducta y cuando usted lo entrevista es mucho más complicado de lo que usted pensaba, porque usted pensaba que el problema matrimonial era porque no había una comunicación efectiva y de momento cuando usted empezó a profundizar, había infidelidad, había maltrato, había abandono, había problemas económicos. Nada de eso era lo que se reflejaba. Se reflejaba un problema que era aparentemente comunicación. Usted empieza a hacer preguntas y de momento, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos dinero para pagar las deudas. Ah, wow. No, pero es que usted no sabe. Hace 5 años mi esposo me fue infiel. Ah, wow. Es que usted no sabe que yo pasé por un problema en mi niñez de que me violaron, un ejemplo. Y cuando usted empieza a ver debajo de lo que parecía ser un problema de comunicación, hay algo mucho más enorme que eso. Y obviamente eso nos lleva a que a veces tenemos que ir a la profundidad del problema. A mí mi pastor me enseñó a que hay que buscar la raíz del problema. El problema no está en las ramas, el problema está en la raíz. ¿Cuál es la raíz? Puede ser un problema de identidad, puede ser un problema de maltrato, puede ser un problema de fe, puede ser un problema de decepción. Por ejemplo, yo he tenido personas que me dicen, yo estoy decepcionado con Dios. Eso duele. ¿Por qué? Porque usted nunca va a estar preparado para que una persona le diga, yo soy cristiano, llevo toda la vida, pero estoy decepcionado con Dios. Y cuando usted le pregunta, ¿pero por qué? Bueno, lo que pasa es que, fíjese, yo oro por los enfermos y los enfermos se han sanado, pero cuando mi mamá se enfermó, Dios no la sanó y se murió. Y yo tenía la esperanza, tenía la fe de que Dios la iba a sanar, pero Dios no la sanó. Pues miren, eso es parte, ¿verdad? De un problema que usted tiene que trabajar, ¿verdad? Y a veces es difícil porque, como dice, ¿verdad? El doctor Thompson, hay cosas que parecen no tener sentido, ¿verdad? Él escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a poder interpretar, que no vamos a poder entender, que en algún momento le preguntaremos a Dios por qué y simplemente Dios no va a contestar. Así que, obviamente, tenemos que estar pendiente a esos conflictos internos. Así que, doctor, yo creo que podemos dar un break. Vamos entonces a las técnicas fundamentales. Si usted podemos coger un break de 10 minutos, ¿qué usted cree? Sí, amén, sí, definitivamente. Sí, 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 por favor, paro la grabación y Ok, luego regresamos para otro grabación después de esto para que no se haga tan larga una sola grabación y la siguiente la ponemos como parte 2. correcto. En la parte 2 pues lo seguimos corrido hasta terminar.